Criptopanas, espero como siempre todo esté muy bien y les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar o vamos a profundizar un poco más con respecto a algo que ya hemos tocado, un tema que ya hemos hablado con anterioridad, y esos son los soportes y las resistencias, o mejor dicho, disculpen, la nueva teoría de soportes y resistencias. Vamos a, número 1, definir los niveles, cómo se definen esos niveles. Vamos a hablar de tipos de soportes y resistencias, cómo operarlos, que es un punto bastante importante. Vamos a ver unos ejemplos prácticos, sobre todo en Bitcoin, que hay unos ejemplos bastante interesantes en Bitcoin. Y por último les tengo un super dato para que ustedes se vayan de aquí, digamos que teniendo la mejor idea de cómo especular estos niveles, cómo colocar operativas de alta rentabilidad y alta probabilidad en estos niveles. Si eres nuevo por el canal, yo soy el Criptopana y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading y especulación bursátil. Dejando eso de lado, vamos a hablar un poquito entonces con respecto a esto. Así que vamos a sacar nuestra pizarra, ¿no? El maravilloso Paint, para explicar un poco este tema de soportes y resistencias. Creo que ya los que tienen tiempo siguiéndome y muchas personas que seguramente me ven por primera vez tendrán una idea de lo que son soportes y resistencias, ¿cierto? Imaginémonos que esto es una gráfica de precio, un diagrama lineal de una gráfica de precio, ¿cierto? Y podemos tener que la parte de arriba, es decir, desde donde se regresa el precio en la parte superior a la baja, ¿cierto? Esto se conoce como resistencia, y desde donde nace el precio al alza, esto se conoce como soporte, ¿cierto? Creo que no hay mayor enredo en cuál es la terminología adecuada para esto, ¿no? Así que vamos a adentrarnos un poco más en la nueva teoría de estos dos señores, de las resistencias y de los soportes. Primero vamos a ver cómo se definen los niveles, ¿no? En videos anteriores yo hablaba con respecto a los niveles institucionales de precio, es decir, los que terminan en 00, ¿no? Los que terminan en 20 y los que terminan en 50 y los que terminan en 80. El video se los voy a dejar abajo en la descripción, o muy seguramente les va a salir por aquí en algún puntico por aquí arriba. Creo que podría llegar a ser así. Ahora, estos niveles, estos soportes y resistencias nos tienen que coincidir con los niveles institucionales, ¿no? Desde el punto del retroceso, y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración, desde el punto del retroceso verdadero hasta el punto institucional, eso es lo que se conoce como un bloque de precio, y esa es una zona bastante sensible. Criptopana, wow, tomé una foto. Criptopana, ¿a qué te refieres con eso? Vámonos a la gráfica para explicar. Vámonos a este ejemplo que está aquí. Esta parte que está acá la voy a marcar con el pincel, voy a cambiar de color. Allá va. Acá. Fíjense esto, esta zona que está acá, ¿no? Este nivel de precio, ¿qué nivel de precio dice ahí? Por si no lo ven, se los voy a marcar por acá, 1.3020, vamos a hacer ese 20 un poco, ese 2 un poco mejor, 20, ¿cierto? Fíjense que termina en 20, nivel institucional. Fíjense que ese nivel institucional, este nivel que está acá, que es toda esta línea horizontal que cruza la gráfica de esta forma, no es el bloque azul, es este nivel institucional que está aquí, ese punto de precio institucional. Fíjense que ese punto de precio institucional tiene ciertas características dentro de él, ¿sí? Puesto la nueva teoría de soportes y resistencias no nos habla a nosotros de puntos exactos de regresión, es decir, no es desde aquí que el precio se regresa. Mira, desde aquí el precio se regresa y ese es el soporte, o desde aquí el precio se regresa y esa es la resistencia. No. La nueva teoría de soporte y resistencia nos habla a nosotros de que efectivamente hay ciertos puntos de precio, ciertos bloques, rangos de precio que son muchísimo más sensibles y muchísimo más críticos al momento de tomar decisiones. Puesto habla de zonas, no habla de niveles, no habla de puntos, no habla de puntos precisos, sino habla de zonas confluentes, zonas de confluencia, ¿no? Lo que acá se llama las zonas de confluencia. Es decir, que estos niveles no solamente nos tienen que coincidir con puntos institucionales de precios, sino que también estos niveles deberían, en teoría, coincidir o tener confluencia de otros factores, ¿no? Vamos a ahorrar todo esto, vamos a acercarnos acá, voy a marcarlo así, para ver qué factores podemos encontrar allí, ¿no? Ahí. ¿Qué factores podemos encontrar aquí? Primero,
justamente en ese nivel de precio que es 1.3020, tenemos muy cerca la apertura de desde aquí hasta aquí es un día. Sí, es desde el 17, desde el 18 hasta el 19, ¿no? Este es el día 18 de octubre. 18-10. ¿Cierto? Esto es 17 y esto es 19. Entonces fíjense cómo en el nivel institucional que se traza acá, ¿por qué se traza ese nivel allí? Puesto primero tenemos subida, 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 tenemos este rechazo aquí a la baja y después tenemos desde este punto un movimiento alcista y después regresamos otra vez hasta ese punto y después tenemos otro movimiento alcista, ¿cierto? Entonces más o menos cuando tenemos estos dos retrocesos hasta el mismo bloque, hasta el mismo nivel, buscamos un punto de precio institucional. ¿Cuál es el punto de precio institucional en este caso? O mejor dicho, ¿cómo lo ubicamos? Primero vemos hasta dónde retrocedió el precio, ¿cierto? Vamos a colocar aquí esta herramienta. Primero vemos hasta dónde retrocedió el precio. El precio retrocedió desde los 1.3018 hasta los 1.3023. Sí, más o menos esa es la. Esto lo voy a reducir un poco. Lo voy a colocar 1.3023. Lo voy a colocar acá hasta los 1.3018. ¿Sí? Ahí, perfecto. Inclusive creo que me pasé un poquito, puesto aquí debería ser 1.3024. 1.3024. Vamos a colocar acá. Voy a borrar. Ahí está. Fíjense cómo tenemos el rechazo acá y ya va. Este nivel está muy abajo todavía. Vamos a marcarlo. 1.3018.9. 1.3018.9. Brutal. Fíjate acá. El precio llega justo hasta ese nivel. El precio llega justo hasta ese nivel. Perdón, ahí está muy arriba. El precio llega justo hasta este nivel. ¿Cierto? Toda esta zona que está en el medio es un bloque de precio. Toda esta zona que está en el medio es muy sensible para el precio. Muy sensible. Porque ahí en este caso, pues ocurrió un movimiento alcista. Hay demanda. La nueva teoría de soportes y resistencias va muy de la mano con la demanda y la oferta. Voy a colocar aquí una D de demanda. ¿Cierto? Ese nivel, es decir, estos niveles que están acá, el nivel de los 30.18 y el nivel de los 30.23, el del nivel de los 1.3023, ¿qué nivel institucional tienen más cercano? Tienen el nivel de los 1, es este que está acá, 1.3020, ¿no? 1.3020 es el nivel institucional más cercano que tenemos, que es el, por cierto, que está en el medio, ¿no? Casualmente que está no siempre sucede de esa forma, pero casualmente que está en el medio. Entonces ahí es donde, digamos, que lo marcamos. Págata. ¿Cuáles son las cosas que tiene, o cuáles son, digamos, que los checklists de confluencia que tiene este nivel de precio? Primero, que tiene retroceso desde acá, retroceso desde acá. Es decir, tiene un bloque de demanda. Ese bloque de demanda está muy cerca de la apertura diaria, ¿sí? Es decir, número 1, bloque, lo voy a poner acá, bloque. Número 2, demanda. Número 3, apertura diaria, ¿sí? Tenemos 3 puntos de confluencia. Tenemos 3 puntos de confluencia. Es decir, cada vez que el precio se acerca a este nivel, no voy a decir que vamos a esperar un rechazo, pero cada vez que el precio toque este nivel, lo hace muchísimo más crítico. Muchísimo. Fíjense inclusive que el precio no llegó a volver a tocar el nivel, simplemente se acercó y lo rechazó. Rechazó el bloque por completo, inclusive antes de llegar a tocarlo. Y esto es una vela de desbalance, lo que se genera aquí, ¿no? Entonces los puntos de precio institucionales dentro de la nueva teoría de soporte y resistencia no solamente tienen que terminar en 20, 30 o 50, 80, 00, sino que tienen que tener toda una serie de factores de confluencia dentro de esos niveles, ¿no? Punto número 2. Mientras más toques, más sensible se hace el precio. Muchas veces vamos a escuchar por allí que mientras más toques se debilita el soporte, mientras más toques se fortalece la resistencia. Y ninguno de los dos está completamente en lo cierto. Lo que sí es cierto es que mientras mayor cantidad de toques, más sensible se hace ese nivel. ¿Sí? Por lo menos en este caso tocamos una, tocamos dos. Y esto yo no lo consideraría un toque, puesto no llegamos a tocarlo, así que simplemente tocamos ese nivel 2 veces. Pero tuvimos rechazo a ese nivel. Es decir que hay confluencia. Sí, hay confluencia. A mayor cantidad de toques, muchísimo mejor. No porque hay mayor regresión, no porque hay mayor continuación, pero sí porque el nivel se hace sensible y delicado a nivel psicológico.
¿no? Número 3, algo bastante importante al momento de definir niveles es, si te cuesta definir un nivel, brother, no lo busques. O sea, si es, por lo menos, vamos a buscar un ejemplo. Acá en esta gráfica hay un ejemplo acá inmediato. A ver, aquí, ¿no? Por lo menos fíjate esta área que está acá. Si tú tuvieras que trazar un soporte allí, ¿cuál sería? O sea, agarrarías la parte baja de las velas, agarrarías la parte del cuerpo, agarrarías por aquí por la mitad. Particularmente, quizás tú sí estuvieras viendo un soporte, una resistencia allí, pero yo particularmente no lo veo. Yo no ubico un soporte, una resistencia aquí. Y si no lo veo, simplemente asumo que, verga, el nivel no existe. Por lo menos acá sí, ¿cierto? Acá. Ya va. Aquí lo más derechito que pueda. A ver. Así. ¿Cierto? Fíjate que tenemos los cuerpos de las velas que cierran por debajo, tenemos rechazo y tenemos más cuerpos de velas que cierran por debajo con un patrón de falso quiebre, que es lo que hace el punto número 2 dentro de este patrón de regresión, ¿cierto? Más o menos esto que está sucediendo en este nivel. Fíjate cómo cerramos por debajo, bueno, aquí está a punto de cerrar por encima, pero seguimos allí, ¿cierto? Allí yo puedo discernir un nivel. Si tengo que luchar mucho para ver el nivel, brother, prefiero no, ni siquiera seguir viendo ese punto, prefiero ignorar ese punto. Así que más o menos así es como podemos anotar, disgregar, picar o entrever niveles, ¿no? Más o menos de esa forma, a través de precios institucionales, a través de zonas de confluencia, a través de los bloques que se pueden generar dentro de esos niveles. Y un punto bastante importante es, mientras más toques, más sensible se hace el nivel de precio. Y por último, si te cuesta definir el nivel, no lo hagas. Fíjate que aquí mis niveles son bastante claros, ¿sí? O sea, aquí hay regresión, aquí hay regresión, aquí y aquí hay regresión, ¿cierto? Aquí hay regresión, y mis niveles en su mayoría coinciden con swing highs y swing lows de precio, ¿no? Algo que es bastante importante dentro de la teoría son los tipos de soportes y resistencias. Volvemos acá a nuestra pizarra mágica. Son los tipos de soportes y resistencias que en un primer punto son los implícitos. Voy a anotar acá muy largo, implícitos. En el primer punto son los implícitos, que son las aperturas temporales. Y en el segundo punto son los explícitos. Voy a poner los explícitos, que son los puntos de retroceso intrasesiones, punto de retrocesos intrasesiones. Vamos a ver a qué se refiere el CryptoPana con esto, ¿no? Los puntos de apertura temporales, o los puntos de apertura y de cierre temporales, son los puntos implícitos técnicos, es decir, los puntos de apertura diarios, semanales, mensuales, anuales, son súper importantes, son niveles históricos de precio, ¿sí? Repito, puntos de apertura y cierre semanales, mensuales, diarios y anuales. Son puntos bastante importantes y bastante delicados. Fíjate que el precio no va a cerrar por encima. Ahí es donde yo voy a colocar un short ahorita. Los puntos explícitos de precio son puntos de retroceso intrasesiones de swing highs y swing lows. Es decir, son puntos que no tienen absolutamente nada que ver con las aperturas y los cierres, pero sí tienen todo que ver con lo que sucede entre la apertura y el cierre, ¿no? Por lo menos acá. Fíjate que el precio abre aquí en este... cambiar el color. Fíjate que el precio lo abre aquí en este nivel, más o menos. Este es un punto implícito de precio, ¿sí? Un soporte en resistencia implícito. Este swing low que se conforma acá es un punto explícito de precio, puesto no tiene nada que ver con la apertura ni con el cierre, ¿sí? Este swing high que se forma acá es un punto explícito, puesto no tiene nada que ver con la apertura ni con el cierre. Y este cierre que se forma acá es un punto, acá arriba, es un punto explícito de precio, es un punto implícito de precio, puesto es un cierre, ¿sí? Esta línea punteada roja que está acá es la apertura semanal, es el día que abrió esta semana que está rodando, ¿no? No, esta semana abrió aquí, ¿cierto? Pero esta semana que está acá abrió en esta línea que estoy trazando yo acá imaginaria. Bueno, no, imaginaria no, ustedes la están viendo. Y esa semana abrió en este punto. Abrió más o menos en este punto. Este nivel, que es el nivel institucional de los 1.3050, ese nivel institucional es un punto
implícito de precio. ¿Por qué es un punto implícito de precio? Porque depende de la apertura de la semana. Este que está aquí y este que está aquí son puntos explícitos. Son puntos explícitos, puesto no tiene nada que ver con la apertura ni con el cierre de la semana. Entonces digamos que así es como se maneja esos puntos de precio. La pregunta es, o la pregunta recae en este momento, ¿cómo operar estos niveles de precio? ¿Cómo operar un soporte, una resistencia? ¿Cómo operar los niveles a medida que se van desarrollando dentro de las distintas temporalidades que se van formando en la gráfica? Digamos que uno de los puntos más comunes consiste en los patrones de falsos quiebres, que hay un video que se los puedo dejar abajo en la descripción de este video, que es con respecto a cómo operar los retrocesos, es decir, una vez que esto toca aquí y una vez que esto toque aquí, operar este retroceso, una vez que esto toque aquí, operar este retroceso, una vez que esto toque aquí, operar este retroceso, ¿no? Digamos que esos son los patrones de falsos quiebres, cuando parece que el precio va a quebrar, pero resulta que termina por regresarse. Ese es uno de los puntos. Otro punto importante comienza siendo cuando se generan los inversos, los puntos inversos de precio. ¿Cuáles son los puntos inversos de precio? Cuando el soporte se termina transformando en una resistencia o cuando la resistencia se termina transformando en un soporte. Digamos que ese es otro punto bastante importante dentro de cómo especular estos niveles, ¿no? Los puntos inversos de precio y los patrones de falsos quiebres. Y por último vienen siendo los retrocesos, que son un tanto difícil de capturar. Yo no soy muy amante de los retrocesos netos, puesto, repito, son un poco complicados de capturar al momento, ¿cierto? Por lo menos esto que está acá es un retroceso, no es un patrón de falso quiebre. Esto que está acá es un retroceso, no es un patrón de falso quiebre. El patrón de falso quiebre ocurre cuando hay un quiebre. Yo prefiero operar el quiebre siendo falso o verdadero que simplemente especular encima de lo que pudiese llegar a ser un retroceso de un nivel, ¿sí? Puesto no hay tanta liquidez, no se genera tanta liquidez en un retroceso neto, es decir, si aquí está la resistencia, soporte, y aquí no llegó y coño, yo no sé si este retroceso efectivamente pudiese continuar o simplemente va a regresar. Yo prefiero operar en el nivel, si siempre hay que operar en el nivel. Así es como se utilizan los patrones de falsos quiebres. Vamos ahorita a ver un ejemplo en Bitcoin, una gráfica de Bitcoin. Ok, criptopanas, aquí en pantalla tienen una gráfica de Bitcoin. Vamos a ver, esto en vez de una gráfica parece un chiste más bien. Fíjense que aquí tenemos ya el bloque de precio per se, ¿no? Que fíjense que es un nivel institucional, ¿no? Inclusive Bitcoin respeta niveles institucionales, 5780. Fíjense que ahí tenemos el nivel y es todo ese bloque general, es toda esta vela que está acá, ¿no? Esta vela que está acá, que más o menos sería como desde los 5780 hasta los 6100, más o menos sería todo ese el rango general de retroceso de Bitcoin. Fíjense como cada vez hacemos retrocesos menores desde ese punto, pero siempre llegando hasta el mismo nivel, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Bitcoin no cruza ese nivel? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay aquí abajo? Hay órdenes de venta, hay órdenes de compra, hay órdenes de qué sé yo no sé qué órdenes hay allí, pero lo cierto es que para el punto práctico, teórico y académico que estamos analizando y estudiando ahorita, este viene siendo un nivel impecable, ¿sí? Este nivel de los 5780 es un nivel impecable institucional. Sí, hay una fuerza institucional detrás de este movimiento dentro de Bitcoin. Sí, fíjense, como repito, respeto un nivel institucional, 5780. Lo pueden buscar ustedes mismos en su gráfica. 5780 a 6100 más o menos. Y el 6100 termina en 00, así que sigue siendo un punto institucional. Pero fíjense cómo siempre llega hasta ese nivel, ¿no? Fíjense cómo siempre llega hasta ese nivel. Esto es lo que tenemos que buscar nosotros, niveles exactos de precio, ¿no? Niveles exactos que uno diga, mira, brother, wow, este es el nivel, este es el punto. Así es como se trazan soportes y resistencia. Buscas el nivel institucional, hay confluencia en ese nivel, no hay confluencia en ese nivel, entonces lo tomamos o simplemente no lo tomamos. Voy a minimizar esto acá para ahora irme aquí a trading un momentico para revisar, o tal vez la tengo abierta, no tengo abierta la imagen. Voy a revisar acá unas imágenes o una operativa que tomé el 12, ¿no? Fue el 12, vamos a ver si fue el 12.
creo que sí fue el 12. El 12 de octubre, que es con respecto al euro, ¿no? Una operativa que tomé bastante, vamos a ver si es esta. No, creo que esta no es. No es esta. Ya, en un momentico, muchachos, voy a pausar el video. Ok, aquí está la imagen. Muy seguramente ustedes ya han visto o ya vieron esta imagen, ¿no? Esto fue una operativa que tomé. No fue el 12, fue el 18 de octubre. No, fíjense este nivel, esta línea amarilla. No, fíjense, la línea amarilla llega hasta el nivel de los 1.486. Es decir, si lo llevo a institucional sería el nivel de los 1.480. No, 1.1480. No sería el nivel institucional. Por 6 pips lo cruza, por 6 pips lo pasa estos dos puntos que están acá, este y este, y tengo mi resistencia, ¿cierto? Una vez que la resistencia se quiebra, se me confirma como soporte, pero yo no quiero que ustedes se concentren en esto. Sí, yo quiero que ustedes se concentren en la exactitud del nivel. Sí, este es un ejemplo bastante claro, bastante conciso. Sí, es muy, como se diría en inglés, no, cherry picking, es muy perfecto, pero más o menos así se ven todas mis operativas. Si no son operativas que tengan niveles claros, perfectos, limpios y concisos, entonces no las opero. Simplemente no las opero, prefiero no operarlas, prefiero no mirarlas. Me gustan niveles, o sea, porque mientras más claro sea el nivel, mientras más discernido esté el nivel, mejor. ¿Para qué tú quieres operar un nivel horrible, un nivel que tú, verga, mira, como que sí, como que no? No. Opera los mejores niveles, opera las mejores operativas, opera las mejores entradas, ¿sí? Eso es lo que ten paciencia, piensa bien lo que estás haciendo, razona bien la idea, preocúpate por tu trading, preocúpate por tu dinero, porque la única forma de preocuparte por el trading y preocuparte por el dinero es utilizando operativas que efectivamente tengan la rentabilidad que tú quieres estar generando en ese momento. Y las mejores operativas las vas a tener es a través de niveles claros, concisos y precisos, a través de la nueva teoría de soportes y resistencias. Y esa nueva teoría, disculpen, te habla de esto, te habla de que los niveles coinciden con ciertos puntos. Fíjate que este nivel, que es el nivel de los 1.1486, está muy cerca del nivel 80, o sea, simplemente 6 pips por encima. Y fíjate dónde está la apertura diaria. No, la apertura de ese día, que es en esta línea comienza el día y abre en este nivel, ¿cierto? Muy cerca de la línea amarilla. Yo creo que está como a 1.1490. Es decir, 10 pips por encima del nivel institucional y a 4 pips del punto real en el que yo iba a tomar la operativa, ¿cierto? Y terminé tomando la operativa en este nivel por spread, ¿no? Este es el spread del broker. Y listo, y coloco mi stop loss aquí abajo y mira, la operativa pam. Aquí, fue un buy, aquí está. Buy, aquí está mi stop loss. Y ni siquiera lo moví, yo simplemente apenas cruzó el tercer, porque TP1, TP2, TP3. Listo, apenas cruzó el TP3, listo, ya, cierro la operativa y ya. Estas son gráficas de una hora, es decir, tomé la operativa en esta barra 1, 2 horas, 3 horas en esta que está aquí, 3 horas me duró esta operativa. Niveles claros, concisos, precisos, eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Y otro punto importante, tenemos que buscar los niveles más recientes, sobre todo si estás haciendo intradía. Si estás haciendo intradía, mientras más reciente sea el nivel, mucho mejor, ¿sí? Mientras más reciente sea el nivel, mucho mejor, respetando niveles históricos de precio, Un dato, o mejor dicho, los datos que ya, para culminar el video, los datos con que quiero culminar este video para que ustedes se lleven los mejores puntos. Fíjate que este mismo nivel, esta es la misma operativa, ¿no? Fíjate como también hay confluencia con respecto al retroceso del 75%, ¿no? Aquí está, retroceso del 75%. Listo, entrada, retroceso convertido en soporte, resistencia convertida en soporte invertido en la apertura de Londres. Este retroceso se ejecutó justamente en la apertura de Londres. Liquidez, lo que estaba hablando en el video anterior. Ahí tengo la liquidez, aquí tengo la entrada, aquí tengo mi stop loss y aquí tengo mi TP. Listo. Y aquí fue donde cerré la operativa. 1, 2, 3 niveles. Listo, TP1, TP2, TP3, cerrada. Listo, 3 horas y ya. Eso es todo lo que tenemos que esperar, brother. Los niveles más exactos posibles. Fíjate que hay confluencia en este nivel. No es solamente que el nivel, no es solamente el bloque, no, hay confluencia. Hay apertura de Londres, hay entrada, resistencia convertida en soporte, hay retroceso del 75%, hay nivel institucional cerca de la apertura del día, hay búsqueda de liquidez dentro de Asia, búsqueda de liquidez dentro de Londres, tenemos confluencia en este nivel perfecto, bro. Perfecto. Una de las mejores operativas, ¿sí? Pero una de las mejores operativas, ¿por qué? Porque supe esperar el nivel.
puesto no todas las operativas resultan de esta forma, unas son más complicadas que otras, pero todas terminan resultando en niveles óptimos. Todas las operativas que busco son niveles óptimos de precio. Aquí está un poco más. Y aquí anoto una posible zona de reentrada una vez que esté. Fíjate cómo este nivel está bastante claro acá, ¿no? Claro, claramente ese es un nivel sensible, un nivel sensible. Y ahí fue donde el precio hizo así, puquiti, y después volvió a tocar y después volvió a disparar. Otro soporte convertido en resistencia, otro retroceso de 75%, confluye con un nivel institucional y listo. Esa es la nueva teoría de soportes y resistencia. Eso es lo que tenemos que estar buscando. Ahora, otro dato para que ustedes se lleven. Mientras más toques, mejor. Sobre todo si tienes más de 3 toques. Si tienes más de 3 toques, yo no busco otra cosa. Por lo menos en este caso, yo busqué el retroceso del 75%, puesto nada más hay 2 toques a la resistencia, ¿sí? O sea, tiene 1 y después tiene 2, lo quiebra y después tenemos acá el punto, ¿sí? Como tenemos acá el punto, entonces yo busco, bueno, necesito otro patrón de confluencia, busqué el retroceso del 75% y me lo da, perfecto. Entonces ahí entro, ¿no? Tiene que estar cerca de un precio institucional, algo que ya hemos hablado durante todo el video. Solo es cruzado por mechas y no por cierres de velas, es decir, el nivel tiene que ser respetado, ¿cierto? Fíjate que acá el precio ni siquiera cruza el nivel. Solamente lo cruza cuando ya el precio no es respetado y yo lo que estoy esperando es el retroceso. Y este retroceso, otro punto importante, tiene que ser un retroceso como este, redondo. Un retroceso redondo, un retroceso así redondito. ¡Pácata! Y después se dispara al alza. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ¿no? Fíjate por lo menos este nivel. Aquí lo convertimos en resistencia una vez, ¿cierto? Retroceso redondito y después hasta aquí llegó el movimiento, ¿cierto? Tuvo su búsqueda de liquidez al alza otra vez, pero hasta aquí llegó el movimiento. Eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros, muchachos. Estos son los casos prácticos, que, por lo menos que yo utilizo. Este caso ustedes ya lo vieron, ya lo había puesto en otro video, justamente esta misma operativa, ¿no? Bastante nítida esta operativa, bastante clara. Este proceso de entrada creo que es uno de mis favoritos, de verdad. Los soportes y resistencias son uno de mis métodos favoritos de entrada. Y sobre todo la nueva teoría de soportes y resistencias. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo con sus amigos. En la caja de comentarios me dejan las únicas 2 preguntas que tengan, porque son las únicas 2 preguntas que estaré contestando el día de hoy en la medida de mis posibilidades. No olvides suscribirte y darle a la campanita, puesto cada vez que subo un video con respecto a la nueva teoría de soportes y resistencias, un mensaje de texto, un correo o una notificación te estará llegando a tu teléfono celular. Sin más nada que agregar, muchachos, el CryptoPana por la jornada de hoy se despide y como siempre les deseo muy buen trading. Chao, chao.